Normalmente cuando vienen momentos difíciles en nuestra vida o cuando viene crisis a nuestra vida, acontece algo, que en medio del desespero, en medio del afán, en medio de la ansiedad y en medio de muchísimas, pero muchísimas preocupaciones, nosotros se nos olvida consultar con quien realmente debemos consultar. ¿Con quién es? Con Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos decisiones erradas, equivocadas, porque no consultamos con Dios, sino consultamos con nuestras emociones. Suele acontecer. Por eso el título de este mensaje: en tiempo de crisis, consulta con Dios. Normalmente, ¿qué pasa en tiempos de crisis? Vamos donde el vecino, el amigo, la mamá, el hermano, la señora de la tienda, el amigo de la empresa, la novia, el esposo, la esposa, y no está mal si son conocedores de la palabra y nos pueden dar un buen consejo. Pero dejamos a Dios de últimas. No incluimos a Dios en esas decisiones. No consultamos con el Señor qué es lo que quiere Dios en medio de la crisis que tú estás viviendo. Porque todos de alguna manera enfrentamos momentos difíciles, crisis, situaciones que nos pueden llenar de miedo y de temor. Y la palabra en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, dice lo siguiente: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí estaren a Sesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro. ¿Para qué? Para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todos. Dejemos ahí, tenga su Biblia ahí, no la cierre, no diga ya, se leyó la palabra, hasta ahí llegamos. Vamos a continuar. Resulta que el rey de Judá, Josafat, le acontece algo. Siendo rey, viene alguien a decirle: contra ti viene ¿qué? Una gran multitud. Pero esa gran multitud viene a hacerte ¿qué? Hacerte daño. Dice la palabra que entonces él tuvo temor y se humilló delante del Señor. Creo que tanto tú como yo hemos tenido momentos, siempre le digo, esos son los de repente de Dios, cuando viene ¿qué? Una mala noticia. No es fácil para un rey que le diga: contra ti viene una gran ¿qué? Multitud. Contra ti viene el ataque del enemigo. Había una ¿qué? Una mala noticia. Cuando esas malas noticias llegan a nuestra vida, nosotros empezamos a sentir ¿qué? Angustia, ansiedad, miedo. Es más, físicamente podemos enfermarnos ante una mala noticia. ¿No les ha pasado? Les da diarrea, vómito, les dio el estrés, la nuca, a algunos les dio hasta parálisis facial, infarto, en el momento de una mala noticia, sea económica, sentimental, emocional. Todos de alguna forma tuvimos o nos enfermamos cuando nos llegó una mala noticia, ¿sí o no? Es que es tremendo cuando llega ese de repente y esa noticia que tú no estabas esperando. El rey estaba recibiendo una mala noticia y siendo rey dice que tuvo temor. Iglesia, es normal que tú experimentes miedo, es normal que tú experimentes temor, es normal que tú empieces a sentir angustia.
porque somos humanos. Pero el asunto no está en que tú tengas temor, el asunto es que tú te desconectes de Dios en el momento de la mala noticia y en el momento en que viene el miedo. Porque lo último que se acuerdan muchos es de ir a orar, de buscar su rostro, de intimar con Dios, de decirle: Señor, acaba de acontecer algo que yo no esperaba. El rey tuvo temor, pero hizo algo muy importante. ¿Qué hizo? Josafat humilló su rostro para consultar con el vecino, para consultar con la mamá, con el señor de la empresa que no tiene nada de conocimiento de la palabra, para consultar con Dios. Ahí está la clave. ¿Vamos a tener malas noticias? Sí. ¿Vendrán de repente que nos van a angustiar? Sí. ¿Vamos a experimentar miedo? También. Pero es necesario mantener la calma e ir a pedirle dirección ¿a quién? A Dios. Esto fue lo que hizo Josafat. Consultó a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Tenemos que entender que nosotros debemos usar el arma o las armas que tenemos para poder combatir el enemigo, de lo cual hemos estado hablando esta semana: la palabra de Dios, la oración, el ayuno. Hizo convocar ayuno a todo Judá. ¿Por qué? Porque él necesitaba tomar una decisión, como tú y yo en momentos de crisis tenemos que tomar decisiones. Las decisiones más equivocadas, ¿sabe cuándo aparecen? En tiempo de crisis. En tiempo de crisis. Cuando llegó el momento del divorcio, cuando llegó el momento de la infidelidad, cuando llegó el momento de esa caída económica que tú no esperabas para la empresa, te llenas de miedo y tomas decisiones equivocadas cuando Dios no te ha dado ni siquiera una directriz al paso siguiente que tú debes hacer. Y ahí es cuando cometemos errores tremendos, porque crisis más un error, ahora sí completamos y no consultamos con Dios. Josafat, dice la palabra, y hablábamos eso anoche, humilló su rostro para consultar con Dios. Iglesia, en tiempo de crisis, dobla tus rodillas delante del Señor. En tiempo de crisis, ve a tu habitación, cierra la puerta y habla con el Padre. En tiempo de crisis, cuando tú no sepas qué hacer ante lo que tú estás viviendo, necesitas ir al lugar más importante, al secreto y a la palabra del Señor que te va a hablar. Eso es saber uno pensar con sabiduría. No tomen sus emociones control de ustedes. No se dejen gobernar por las emociones. En un momento de miedo, en un momento de crisis, nos llenamos también de ira. Decimos palabras que después nos arrepentimos de haber dicho. Herimos a quien no debimos haberle dicho eso por un tiempo de crisis emocional. Hicimos negocios, firmamos documentos que Dios nunca te dijo que tú firmaras, y documentos que muchas veces llevan a personas ¿a dónde? A la cárcel. ¿Cuántas consejerías a veces atiendo y la mayoría de malas decisiones? Mírenme acá un momento. Los que trajeron la cobija dicen: tiro la cobija esta mañana. Cobija mentirosa. Algunos vinieron con cobijitas, ¿no? Y eso que no está haciendo frío. Bueno, para ustedes sí, porque en Girón hace más calor. Para mí está súper fresquito. ¿Sabes? Cuando uno escucha las consejerías, se da cuenta que las peores decisiones se tomaron en tiempo de crisis. Personas en la cárcel porque se llenaron de ira. En un momento tomaron un arma y mataron a alguien. Personas que destruyeron su propio hogar, porque a la mujer que le dice la palabra, la mujer sabia, ¿qué hace?
edifica su casa, pero la necia ¿qué hace? La destruye con sus propias manos. En tiempo de crisis, tú dices palabras que no debías haber dicho. En tiempo de crisis, tú reaccionas tal como tú eres, o llorando, o gritando, o pateando la puerta, o realmente vas al secreto y le dices al Señor: mira lo que estoy viviendo, Señor Jesús. Estoy pasando un momento difícil. Contra el rey Josafat venía una gran multitud, pero él pregonó ayuno a todo Judá. Y dice la palabra, lean ustedes el 4. Y no cierren la Biblia, algunos hasta la están sacando del bolso. 24, vamos a leerla todos juntos. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Secreto: en tiempo de crisis, busca a una persona, un guerrero espiritual, un hombre de Dios que tenga testimonio y dígale: estoy pasando esta batalla. Hay batallas en las que tenemos que pedir ayuda. Unirnos con otro en oración. Alguien que realmente ore. Alguien que realmente usted sepa que tiene testimonio. No venga, le voy a contar para orar y se regó en todo el barrio y el hermano nunca oró. Sino alguien que usted diga: estoy pasando esa situación. No la sabe absolutamente nadie, pero quiero que me ayude en ayuno y en oración, porque tengo que tomar una decisión, y tú eres esa persona espiritual que Dios me ha mostrado. Porque si tú estás en intimidad, Dios te va a decir: pídele a ella que te acompañe y te respalde en este momento. Hay momentos, iglesia, que las batallas son duras, ¿sí o no? Que uno siente que desfallece. Aún pastores, líderes, yo tengo cantidad de pastores diciéndome: pastora, apóyeme en este momento porque la batalla es dura. Es terrible lo que yo estoy viviendo. Es fuerte lo que está viniendo sobre mí. Vino un de repente de Dios. He tenido miedo y estoy derramando mi corazón delante de Dios, pero necesito un compañero de batalla que se ponga al frente en oración conmigo para que el Señor me muestre qué debo hacer. ¿Cuánto más tú debes estar así conectado con el Señor? Malas decisiones en tiempo de crisis. Y dice la palabra que hizo algo Josafat. Versículo 5. Se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y desde el versículo 6 hasta el versículo 11, él empieza a proclamar quién es su Dios. Jehová, Dios de nuestros padres. ¿No eres tú Dios en los cielos y tiene dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Y así lo dice hasta el versículo 11. Reconoce la soberanía de Dios en tiempo de crisis. Ahí es cuando tú vas a echar mano de toda la palabra que hay en tu corazón sembrada. Ahí es cuando tú sabes quién eres, qué identidad tienes. Soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sé que se vaya, sé quién pelea por mí. Ahí es en ese momento. En el tiempo de crisis es cuando tú sabes qué identidad tienes con el Padre. Pero si no sabes, te sientes: me abandonó el Dios. Si estoy sirviendo en su casa, ¿por qué estoy viviendo esta crisis? Si soy su hija, hija de él, ¿por qué me acontece esto? Y entonces olvida
que son hijos de Dios y pierden su identidad como hijos de ¿quién? Del rey. ¿Qué hizo Josafat? Reconoció la soberanía del rey, reconoció que él peleaba por él, reconoció que él tenía poder y dice: si mal viniera sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de las tribulaciones, en el 9, clamaremos a ti. Hay que estar seguro, iglesia, de quién es tu Dios. Tú tienes que tener esa convicción como padre, porque si tú no tienes identidad como padre, en tiempo de crisis, cualquier situación te va a mover. ¿Cómo así? ¿Quién es mi padre? Dios es tu padre. Él va a responder por ti. Él va a pelear por ti. Él va a estar contigo en la mañana, en la tarde y en la noche. Y aunque tú vayas donde vayas, Él estará cuidando de ti si tú estás en su presencia. Si tú le estás diciendo: Señor, esta está tu hija, voy a este lugar, pido que seas tú protegiéndome. Y cuando llega la crisis, Dios dice: yo sé que ellos son mis hijos, no te preocupes, pelearé por ti. Esta batalla tú no la llevas solas, porque yo estoy contigo, iglesia. Eso es tener identidad nosotros como padres e hijos. Empecé a buscarlo a Él como padre. Como no tengo una figura paternal, entonces empiezo a ver la mejor figura que podía tener, mi padre espiritual. Y cuando venían las crisis, yo corría al cuarto, a mi habitación, siendo muy nueva cristiana, nuevecitica, y decía: me voy a consultar ¿con quién? Con mi padre. No le podía consultar a alguien pues físico, porque no lo tenía. No tenía mucho conocimiento de la palabra de identidad padre e hija, e iba a la habitación y hablaba y le decía: padre, estoy viviendo esta crisis, me está aconteciendo. Y hablaba con mi padre como cuando hablaba con mi padre ¿qué? Terrenal. Y veía que mi padre me respondía y salía en la habitación contenta: gracias, padre, gracias, Dios, me has hablado. Tenía una crisis, fui a la intimidad y entonces Dios me habló y aprendí esa relación de padre que hoy en día en los jóvenes está tan mal, relación padre e hijo. Por eso hoy los jóvenes no se enamoran de él, porque no entienden a quién adoran, porque no entienden a quién buscan, porque piensan que su padre espiritual va a ser igual que su padre terrenal. Y si su padre terrenal les golpeó, piensa que él va a estar listo para castigarles. Y su padre terrenal les abandonó, piensa que su padre en momentos de crisis les va a abandonar. ¿Para qué confiar en él si me va a abandonar? Iglesia, Josafat sabía muy bien quién era ese Dios en el cual había creído. Tú debes estar muy plantado y muy firme que tu padre no te va a abandonar en tiempo de crisis. Él no te ha abandonado en la clínica cuando has estado enfermo. Él no te abandonó cuando tu padre murió, cuando tu esposa te dejó. Dios siempre ha estado contigo. ¿Qué es lo que tienes que volver a entender, iglesia? Necesitas ir a la intimidad en estos momentos que estás viviendo y no tomar decisiones hasta que el Señor no te haya hablado. Dice la palabra que Él exaltó al rey, que sabía quién era su Dios, pero también Dios se glorifica en medio de la oración y el ayuno, porque como Josafat no sabía qué hacer, venía contra él 10. ¿Cuántos venían contra él? 10. Díganlo fuerte. Multitud. Multitud. Pero si yo voy a la palabra, dice en el versículo
Segunda 20:14 dice, y estaba allí ¿quién? Lean ustedes. Hijo de Zacarías, ¿hijo de quién? Hijo de levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino ¿quién? El Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y miren lo que pasó. O sea que todos en oración, en ayuno, y vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Porque Josafat necesitaba una directriz, Josafat necesitaba qué hacer, pero como estaban en oración, como estaban en ayuno y como estaban en unidad, el Señor vino y le habló. Y dice la palabra que les dijo, oíd Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, léanlo conmigo, no temáis ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Tremendo. Crisis venía, malas noticias. Él que dijo, me humillo delante del Señor, convocó ayuno, oración, todos unidos, vinieron a apoyarle y el Señor habló aquí a Josafat para saber qué hacer. Y en ese momento tan hermoso es cuando le dice, no temas, no te amedrantes, iglesia, porque no es tuya la guerra, sino de Dios, le dice el Señor en esta mañana. No es tuya la guerra, es de Dios. Dios peleará por tu crisis, Dios peleará por lo que estás viviendo, Dios peleará por tu hijo, Dios peleará por tu familia, porque el Señor, tu Padre, ha escuchado la oración, ha visto lo que estás haciendo en la intimidad, en el secreto, clamándole a Él, buscándole a Él. Iglesia, no es sabio tomar decisiones en tiempo de crisis si no has consultado con el Señor. Cuando tú vayas a dar